ahí era o comen perro y gato o se mueren de hambre. Otro choque cultural de Vietnam que tuve fue que comen perro. Ujú. Comen perro y lo puedes ver en la calle, los perritos, pues como si fueran pollitos rostizados. También eso fue fuerte, ¿no? Porque digo, como O sea, es occidentales, súper común. ya no tanto. Ok. Ya no tanto. Esto también tiene un trasfondo, ¿no? No es como que, ay, los vietnamitas comen perro y son unos inhumanos. Ujú. No, no, no. O sea, después de la guerra, ellos ¿De los tienen... gringos contra ellos? ¿O eh, de la...? la fue en 1945. Ok, ya. Ujú. Ujú. Después de esta guerra, ellos tienen una hambruna en donde mueren más de 2 millones de personas. Y ahí era o comen perro y gato o se mueren de hambre, ¿no? Entonces la gente comenzó a adaptar a los perros dentro de, pues, de su comida. Esto ya no es como tan bien visto en los años actuales, pues porque ya entra un poco más de influencia occidental, pero sigue presente. O sea, si vas por la calle de pronto, sobre todo como en pueblitos un poco más remotos, que yo personalmente sí lo vi en ciudades grandes también, pero en pueblitos ves el lomo del perro partido a la mitad y te lo venden así como, ¿cuánto va a querer, güera? ¿No? Ya. Pásale, pásale. Sí, Suba perro. sí, y de pronto tú no te das cuenta, dices, ay, pues no sé, están vendiendo puerco, están vendiendo carne normal, Claro. pero no, ya cuando ves como la formita dices, uy, qué feo, ¿no? Pero Mm. también es un poco hipócrita, ¿estás de acuerdo? Ujú. O sea, nosotros comemos cerdo, Los comemos vaca, cerros también comemos son bien animales. listos. Son bien lindos los cerros. Sí, o sea, todos los animales creo que tienen un valor y es un poco hipócrita también espantarnos, Sí, pero como nosotros los vemos como, sí, como con más amor, como parte de la familia, entonces sí es como, oh, ok, sí. es un poco fuerte, no me imagino a mi perrito ahí en salsa verde, ¿no? No. Loki, Loki, vete. Loki en ¿Eh? salsa ¿Salsa verde. verde? ¿Cómo ves? Ay, sí. A ver, Loki, nene, la mañana. Loki, mamá. Ya, ya, ya. A ver, Ay, qué oso. Loki, sprich. ¿Cómo? ¿Habla Sprich. alemán? Ja. Ay. Ah, sí. No, es que Tranquilo, no te toquen salsa verde. ya me está pidiendo su pollo. Este güey, nomás vienes a talonear, cabrón. ¿Qué pasó? Pero yo siempre quiero, justamente, ¿no? He tenido muchas de esas pláticas porque comemos puercos y los Ujú, perros no. Y yo siempre ujú. me cuento una historia, no sé si es verdad, ni quiero verificar si es verdad o no, Ajá. pero como la historia es que nosotros, los humanos, evolucionamos a lo largo de con los perros, porque es una teoría, no está comprobada, creo. Pero no tengo, como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Ok. Porque me gusta creerla. Y es como que cuando los humanos o nuestros antepasados vivían como en manadas, y pues obviamente había un chingo de otros depredadores más grandes, ¿no? Como Sí. que nos comían a nosotros. Ujú, Entonces, teníamos que dormir en los árboles. Pero en algún momento los lobos empiezan a seguir las manadas de los prehumanos, ujú, digamos, ujú. porque ahí dejaban huesitos y así. Y ya se domesticaron y hicieron posible que nuestros antepasados pudieran dormir más horas y por eso se desarrolló creo que el precórtex frontal, que básicamente fue el último salto evolutivo para convertirnos en Homo sapiens, ¿no? Wow. No tengo nada de pruebas, pero nada de dudas y me encanta creer esto, de que está en nuestro ADN, de que, güey, o sea, obvio comemos los cerdos, pero los perros no. Al cerdo le puedes enseñar 1000 trucos más que a un perro promedio. Wow, no Son sabía súper eso. listos. No sabía esto. Pero sí, es muy interesante, ¿no? Y en cada país es diferente. Por ejemplo, en India la vaca. En Ujú. India no se come vaca porque es sagrada, porque es como una diosa, Y como McDonald's la que venden madre. ahí, Pollito. pollo. Sí, nada más. Y de hecho hay familias, la familia con la que estuve viviendo, ni eso, ¿eh? O sea, Ujú. la proteína ahí era queso panela. Ok, No, pero ni huevo, ni pollo, ni nada. Imagínate, yo bajé 7 kilos cuando regresé a México. Bajé 7 kilos. órale. En Vietnam es un país laico, ahí no existe como una religión. Ya. En Tailandia, en el budismo, algunas personas son vegetarianas, pero no necesariamente. Ujú. Hay otra religión, en Malasia. Ujú. En Malasia hay hinduismo también, Ok.
o no sé si es en Singapur, no, es en Malasia. Y en Malasia no comen cerdo y sí comen vaca. Es Pero sí son hinduismo. hindús. Sí, Tal vez porque en algún momento fueron musulmanes o por qué. puede ser. Sinceramente no sé, pero no comen puerco y Ok. sí comen vaca. Y en Ajá. India no comen vaca y sí pueden comer puerco. Claro. Es como extraño, ¿sabes? Ok. No sé como qué variación de hinduismo sea o qué mix exacto Ya. como del Islam, pero sí, como en cada país, ¿no? Es diferente. En Vietnam sí comen perro. Sí. Sí. Está Y acá caliente. de todo. El perro también no sabemos. Y No, de no pronto en los sabemos. tacos se nos Pues meten sí. un taco de perro, pero Unos por 5 por 35. sí, los de a 2 pesos. Ay, no manches. Sí, no sabemos qué tipo de carne nos metan, pero al menos conscientemente los mexicanos no comemos perro, No, ¿no? no. Sería muy cruel. Ajá. También fuiste a Singapur. Sí, 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 sí. Es el país de las multas, ¿no? Sí, Singapur. Y de las leyes. Sí, de hecho, Singapur es el país más caro en el que estuve en mi viaje. Singapur es, es una parte, antes era Malasia. Ok. Era parte de Malasia. Se separan, era un puerto por donde se daban como las principales exportaciones. Y gracias al tipo de gobierno y estructura que le dieron económicamente, creció y se desarrolló como uno de los países más fuertes, económicamente hablando, Ujú. del sudeste asiático. Entonces, sí, en Singapur se dice que gracias a las multas que hay por absolutamente todo, o sea, si tú comes en el transporte público, si tú haces ruido, si tú portas objetos flamables, si tú mascas chicle, te multan. La mínima es de $1,000, la máxima bueno, de allá del dólar singapurano, $5,000, que son como $4,000 americanos. Si por ejemplo, no sé, alguien te vio feo y le quieres pegar, te multan también. No, no se puede madrear en la No se calle puede ahí. chacalear, no se Ay, puede, no. chale. Si tú no recoges tu charolita en los comedores, Ya. también te multan. Entonces, por todo. Y esto puede ser que sea bueno dentro de todo porque al final se mantiene como este orden. Em, pero también es muy riguroso. Da miedo incluso, ¿no? Como de que hay un mal movimiento o algo que haga mal, pues ya valió y tengo que pagar. Ya. Ujú. No me imagino, por ejemplo, las reglas o las multas viales. ¿Te lo imaginas? O sea, si por Sí, mascar chicle o por comer en espacios donde no se debe comer, te multan con $1,000, si te pasas un alto, ¿cuánto será la multa? No me claro. lo quiero ni imaginar. Sí. También es el país donde son muy estrictos. Imagínate, no sé, que yo quiero ir a Singapur y en la noche antes hay una fiesta y se me olvida un porrito, en la camisa acá y me lo llevo, me llevan directo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sinceramente, te mentirías si son demasiado estrictos con este tema, pero yo me imagino que Por si sí. la duda, sí. Sí, yo creo que mejor es evitar completamente esto. Este, porque digo, en la mayoría de los países es así, ¿no? O sea, es como una obviedad Ya. dentro de muchos países. No, hasta lo que antes me comentaste, me dijiste, incluso si entras tú al país con chicles. Sí, si tú te quieres llevar unos búbalo en tu bolsa, sin querer se te olvida, entras al país y te cachan con estos chicles, te vas directo a la cárcel o pagas esta multa. Si los comercializas, o sea, es seguro que te vas a la cárcel muchos años. A la madre. Sí, y esto del chicle lo investigué porque, claro, es súper curioso, ¿no? De que, Sí, ¿por qué el chicle? ¿Qué tiene de malo, no? Y pues lo hacen por cuidar la infraestructura de los espacios públicos, porque pues mucha gente de que saca el sí, chiclito y lo pega, ¿no? Saca sí. el chiclito de pronto en el piso. Entonces, para mantener la ciudad súper limpia, pulcra, es esto, como no chicles, lo sacamos del país y es súper prohibido. ¿Y no te tocó pagar una multa allá? Gracias a Dios, no. Y si ves como hay mucha policía ahí, porque pues una cosa son las leyes, ¿no? Y otra hay que implementarlas, ¿no? Hay que ejecutarlas. Sí, no muchos policías, diría normal, pero hay muchas cámaras. Están cámaras en todos lados. Sí, hay cámaras. Entonces yo diría que por este lado es donde Sí, podrían multar a la gente.
Si te monitorean. Claro, uy, sí. En China también, ¿eh? Sí. En China también es como que cámaras, los policías tenían cámaras, Ok. ¿sabes? O sea, como que aquí en su bolsita te grababan en todos lados y así. Creo que también por eso China es como un país como demasiado estricto, o sea, la gente sigue las reglas al pie de la letra. Es el país más segura en donde me he sentido. Yo vi gente que, no sé, dejaba su celular aquí, pasaban 5 horas, se les olvidaba y volvía a estar aquí su celular. O sea, nadie lo tomaba. Pues porque claro, este control, ¿no? De que si alguien toma algo que no es de ellos, si alguien hace algo inapropiado, si alguien rompe las reglas, entonces la gente va a saber que fuiste tú. De hecho, a mí casi me llevan a la cárcel en China, No Jan. manches. Sí, esto es una tontería, ¿eh? O sea, y yo lo veo así como, no fue nada, pero las reglas cambian y la magnitud cambia cuando estás en otro lado, sobre todo en China. Fui a ver a los pandas al zoológico Ujú. y me metí a la tienda de souvenirs. Y cuando entro, lo primero que veo es un escritorio en donde veo sellitos que le puedes poner a las postcards. Y dije, ay, qué cute, le voy a sellar algo. Traía solo mi pasaporte y traía billetes. Dije, el pasaporte ni de pedo lo voy a sellar porque ya no me van a dejar salir, ¿no? Pandita, sí. Y que se me ocurre sacar mis billetes y sellarlos. Me pongo un sellito rojo y un sellito verde. Y ahí andaba yo secando mis billetes. Y De los yuan. un yuan, ajá. Y ya. Meto el que se secó primero y había uno que no se secaba y no se secaba. Y bueno, fui a la caja a preguntarle a la chica, a la señora que estaba ahí atendiendo, para preguntarle en dónde habían más pandas porque solo habían dos afuera. Estaban dormidos y yo quería ver más, ¿no? Entonces me acerco a preguntarle como, oiga, ¿hay más pandas? Bueno, ni siquiera me escuchó la pregunta, vio directamente el billete y me hizo así, me hizo así. O sea, me puso la mano como cuando estás jugando manita caliente, Sí. así con el billete y bien enojada agarra el celular y bien trabada empieza a escribir así en velocidad, ¿no? Y yo así de, ¿qué hice, no? Pero luego agarré la onda de que ya valió el billete o algo, o piensa que me robé algo, no sé, o tenía que pagar el sello, no sé, Ujú. estaba pensando. Y bueno, en el traductor me dice como, ¿qué estás haciendo? Estás sellando un billete y con eso estás faltando el respeto a la nación y estás manchando no sé qué, pero viene enojada la señora y le habla al de seguridad. Y llega el de seguridad y yo le dije como de que sorry, o sea, yo no sabía, discúlpeme y no sé qué, pero ella estaba súper enojada. Y llegó el de seguridad y me dijo como de que dame el billete y esta es una llamada de atención porque tú te puedes ir directo a la cárcel, así como ahora, ¿sabes? Porque estás como irrumpiendo un símbolo nacional o algo así. Y yo, bueno, dije en ese momento, ok, no, o sea, no lo vuelvo a hacer, pero ya ni les dije que tenía el otro billete adentro de mi mochila, ¿no? Dije, de pendeja, les digo, me van a meter a la cárcel ahorita, van a decir cuántos más traía ella adentro. Y ya, tengo mi billetito con un panda en mi casa, enmarcado, el Te recuerdo. costó caro ese, ¿eh? Sí, me iba a costar caro ese billete. Y a mí me parece curioso porque digo, aquí en México, Jan, vi un video el otro día de un drag que estaba vestido de Claudia Sheinbaum y estaba haciendo así, bailando, ¿no? Estaba, Y yo digo, y a mí me iban a meter a la cárcel por sellar un billetito con un panda inofensivo y aquí, digo, las cosas como son tan diferentes Sí. en diferentes países, ¿no? Acá le ponen, no sé, un bigote a la Sor Juana o le ponen, no sé, por lo de anoche o no sé, cualquier tontería a los billetes y cómo allá tienes que ser muchísimo más cuidadoso con estos detalles porque una cosa mal que hagas o te multan Ujú. con 4,000, 5,000 dólares o te vas a la cárcel, Ujú. ¿no? Y qué cañón también la disponibilidad de la señora, ¿no? O como que su primera reacción haya sido, Defender. no, está rompiendo una ley, la voy a denunciar. O sea, no digo que está bien ni está mal, ¿no? O sea, como Ujú, simplemente como observación es ujú. fascinante qué tan diferente funcionan las personas. Claro, también se acercaron dos chicos que también estaban como formados atrás de mí, viendo todo lo que estaba pasando. Y después me dijeron como, tranquila, o sea, no todos los chinos somos así. Ya. Me dijeron como,
es que las personas mayores son mucho más nacionalistas. Sí, Entonces, creo que por esto se dio esta situación, ¿no? sí, Pero me tocó la mala suerte a mí. claro. Y pues el susto nadie me lo quita. Es que me recuerda un poco los alemanes, bueno, ya en mi generación no tanto, pero Ujú, la de mi abuela ujú, también eran mucho como de, ¿qué está pasando aquí fuera, no? Y ya ujú, directo la mm. policía como, Sí, como, como cuidar un poco más, ¿no? Y no allá. También el tema de los líderes, ujú, pues es muy importante para ellos. En China, pues cuidan mucho sus símbolos nacionales, ujú, ¿no? Más que en muchos otros países, por ejemplo, que aquí en México. En Tailandia pasa algo muy, muy estricto también. Si hablas mal del rey, de la reina o de su familia, también te vas directo a la cárcel. órale, Si tú llegas a hacer algún comentario en público acerca del rey, claro. Pero eso hay en muchos países, ¿no? O sea sí, que no puedes como insultar al sí, yo me rey. imagino que sí. Pero en este viaje me pasó, bueno, de Tailandia Ya. y en China. Me quedó muy claro, ¿no? Como que hay que tener mucho más respeto con los símbolos nacionales y con los líderes, los reyes, etcétera. Digo, mi intención tampoco era ir por la calle mentándole la madre al rey o algo Claro. así, ¿no? No me había hecho nada. Pero hay cositas, no sé, por ejemplo, que a mí me hubiera gustado contar en redes que no podía porque pues estaba todavía dentro del país. Por ejemplo, ¿sabías que en Tailandia los vapes están prohibidos? Los vapes, o sea, los Los cigarros vapes, electrónicos, esas cosas. exacto. Ok, ajá. No se pueden ahí, se supone comercializar incluso, es un Ok. delito, pero no se pueden comercializar porque el rey es dueño de una de las empresas de tabaco más grandes, bueno, de la Ah, empresa ok. más grande de tabaco. Entonces, pues obvio le bajan el business, ¿no? Ya. Pero si yo comento esto, estoy hablando, bueno, me imagino, estoy como hablando un poquito mal del rey y así, entonces yo preferí como no hablarlo en mis redes, pero son como datos que dices, ah, con razón, ¿no? Entonces, algunas Ajá. cosas sí funcionan como en México. Claro que sí, yo creo que en todo el mundo, ¿eh? Sí, la neta. Sí.